Hola, buenas noches a todos amigos de Educación Especial Hoy. Muchas gracias por vernos este día 17 de julio de 2020. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con las personas con discapacidad en la educación media superior. La pregunta es si esta es una promesa incumplida de inclusión para este sector de la población. Nos acompañan en esta ocasión Guillermo Andrade. Él es biólogo y fue asesor de los centros de atención a estudiantes con discapacidad, además de uno de los activistas pues más representativos del movimiento en defensa de estos centros. Nos acompaña también Jessica Nava. Ella es maestra en educación y trabaja en un centro de bachillerato tecnológico donde también tiene alumnos con discapacidad y nos va a platicar un poquito de su experiencia. Y bueno, nos acompaña el maestro Víctor Santos, que a él ya lo conocen. Quiero empezar el tema con una frase que pronunció el subsecretario de Educación Media Superior hace un par de semanas en una videoconferencia, donde se le preguntó precisamente qué iba a pasar con los alumnos de CAED, ya que pues se desaparece el fideicomiso, ¿no? que sostenía algunos de estos centros y pues desde hace muchos años se encuentran en peligro, ¿no? de desaparecer. Y él lo que dijo era que pues la subsecretaria de Educación Media Superior no podía ser depósito de personas que no tienen condiciones para desarrollarse, ¿no? Es una frase que se dijo que había sido sacada de contexto porque el subsecretario no se refería a eso, pero el que tengamos una alta autoridad educativa que crea que hay personas que no tienen condiciones para desarrollarse, pues es bastante grave. Recordemos que CAED pues ha sido una modalidad, un servicio que pues siempre ha estado pues amenazado por a desaparecer por falta de presupuesto, por falta de pagos, porque pues se le dice a los maestros que ya los van a formalizar, que CAED no va a desaparecer, que todo va a estar bien, pero pues la realidad es que pues siguen siendo solamente promesas. Y bueno, como primera pregunta, a mí me gustaría pues que nos platiquen un poquito de cuál ha sido su experiencia trabajando con alumnos con discapacidad a nivel medio superior. Eh, Jessica, comenzamos contigo y posteriormente Guillermo, por favor. Adelante, Jessica. Sí, ok. Pues mira, yo trabajo en un centro de bachillerato tecnológico, es modalidad bivalente, en donde los chicos, además de sacar, bueno, de obtener un certificado, también estudian una carrera técnica. Aquí en el Estado de México, en el nivel medio superior, tenemos el servicio de orientación educativa. Yo de hecho trabajo como orientadora en el CBT Mamatla. Eh, sí llegan alumnos con cierta discapacidad, con TDAH, con algún problema de retraso mental, ¿no? En la mayoría, no es mucha población, ¿no? Posiblemente, no sé, 2 de cada 100. Sin embargo, pues sí empieza a ser preocupante porque con este sentido de incluir a todos dentro del sistema educativo, el problema es que pues yo veo que pues no podemos atender a estos alumnos con estas discapacidades, ¿no? En algún momento incluso llegó un chico que tenía problemas, que bueno, que era sordomudo, y pues, ¿qué hacemos con él, no? Y creo que aquí la mayoría o la mayor importancia pues también tiene que ver que los papás también nos ayuden, ¿no? Porque si bien el servicio de orientación educativa es para acompañar a los alumnos dentro de su proceso educativo, el problema es que pues tenemos grupos de 60, ¿no? Y entonces pues cómo atiendes a un niño, a un chico con una discapacidad y además atiendes a los otros 59. Entonces, para los maestros se ha representado un problema pues fuerte porque finalmente no puede ser evaluado como todos, claro está. Sin embargo, también
pues tenemos que llevarlo de la mano para que además de obtener su certificado, pues él también se integre a lo que es la carrera, ¿no? Y entonces, pues dentro de la carrera se exige pues que los alumnos vayan a estadías, por ejemplo, ¿no? Ya cuando van a salir a hacer su servicio social. ¿Y cómo llevas un chico así, ¿no? Cuando tiene problemas a lo mejor de socialización, cuando tiene problemas de déficit de atención y pues que además incluso pues han llegado hasta ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque solamente han pasado y pues sí se notan pues esos retrasos, ¿no? Académicos y pues tenemos que estar trabajando con ellos y creo que pues también los maestros no están preparados. Incluso yo, por ejemplo, que soy psicóloga, pues mi trabajo está más encaminado a lo administrativo. Si vamos guiando a los chicos, por ejemplo, yo tengo a mi cargo 2 grupos, son alrededor de 100, 120 alumnos los que tengo que llevar ese acompañamiento. Y pues es un problema, ¿no? Porque la atención no puede ser personalizada, ¿no? Y cuando nos encontramos con estos problemas, pues nosotros recomendamos a los padres, pues de alguna manera los tenemos que canalizar para que también ellos tengan otro tipo de atención, ¿no? Y de alguna forma, pues esto nos ayude para el trabajo académico. Y aquí el problema es que pues los papás pues no quieren aceptar, ¿no? El problema que tienen sus hijos o la discapacidad no la aceptan y pues están acostumbrados a que vayan pasando, ¿no? Y entonces pues se vuelve un problema difícil de trabajar y pues terminan los chicos abandonando la escuela, ¿no? Gracias, Jessica. Guillermo, adelante, por favor. Bueno, a ver, tenemos un pequeño problema aquí con el micrófono de Guillermo. Ya está por aquí Sabina. Ella es mamá de una chica con discapacidad intelectual que está también en un centro de atención a estudiantes con discapacidad. Y bueno, en lo que solucionamos el problema con Guillermo, me gustaría pedirle a Sabina que pues nos cuente su experiencia en nivel medio superior, cómo ha sido la trayectoria de su hija y pues cómo lo ha vivido ella como madre. Adelante, Sabina. Hola, buenas noches. Ay, ¿ya está activado el micrófono? Ah, falta el video. Hola, una disculpa por la demora. Buenas noches. Sí, Itzel, un favor, ¿me podrías repetir la pregunta? Sí, si nos puedes contar tu experiencia como pues como mamá de una persona con discapacidad que está en CAED, o sea, cómo has vivido eh, pues el que ella esté en la educación media superior, ¿no? ¿Qué retos han enfrentado? ¿Qué ventajas hay? Esa es la pregunta, la primera pregunta. Adelante. Ah, muy bien. Este, eh, bueno, pues básicamente yo podría resumir mi experiencia con mi hija a través de lo que se llama inclusión escolar en una escuela regular, pues que ha presentado importantes retos, tanto para ella principalmente y para mí también como familia, porque si era resumir, diría que
no ha sido benéfico. Digo, se han hecho esfuerzos importantes por los equipos interdisciplinarios que hay en las escuelas regulares, que ofrecen este apoyo, que de alguna manera orientan, pero que al final de cuentas ha sido un camino muy tortuoso para ella, que yo creo que pude haberle ahorrado el estar en una escuela regular. Y pues siempre fue la dejo de los profesionales de que tenía que estar en una escuela regular porque era lo que le beneficiaba más, porque de alguna manera si estaba en una escuela de educación especial, pues era como atrasarla, ¿no? Como no darle las oportunidades. Mi hija enfrenta discapacidad intelectual leve y hoy que está en una escuela donde se respeta el ritmo, digo, que es caer, que se respeta el ritmo y el estilo de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a sus diferentes discapacidades, pues noto que es un abismo de diferencia entre lo que pudo haber sido de haber estado en una escuela de educación especial a lo que fue el estar en una escuela regular. Yo creo que han sido retos, sobre todo de una sensación de no estar a la altura de las escuelas, mi hija, y por lo tanto yo como familia, ¿no? Porque al ser la discapacidad intelectual leve de mi hija, pues era así como de, señora, pues usted apóyela, ella sí puede y puede conseguir esto o tal cual aprendizaje. Y la verdad es que no, yo hoy lo veo y no es derrotarnos, simplemente es reconocer que hay una discapacidad y que ciertos temas no los va a lograr por más que se esfuerce, por más que el maestro ponga empeño, simplemente no son contenidos que creo que son, eh, es más, ni siquiera del interés de ella, ¿no? O sea que no logro que se interese en esos contenidos por el nivel en que se manejan los temas, ¿no? Yo así resumiría la experiencia. Muchas gracias, Sabina. Me gustaría pedirle a Víctor que nos cuente muy brevemente, pues digamos que cuál fue como su experiencia como persona ciega en la educación media superior y pues si quiere hacer algún otro comentario también, adelante, Vic. Gracias. Ustedes me dicen si se escucha bien, por favor. Sí. Y aparte si se ve bien, porque no sé cómo me tuve que cambiar de lugar por problemas en la conexión y no sé si tengo bien puesta la cámara, bien enfocada y si la luz está encendida y esas cosas. Sí, está bien. Bien, gracias. Bueno, yo cursé mi educación media superior en un CECITEM, en un colegio de estudios científicos y tecnológicos del Estado de México, en el plantel de Cuautitlán Izcalli. Mi experiencia se enriquece, o bueno, esa parte de mi vida se enriqueció, se nutrió de experiencias muy diversas, ¿no? En tanto relación con los compañeros y las compañeras, como con las y los maestros. Podría yo decir que en mi experiencia, centrada únicamente en una experiencia particular, pues fue una situación más de beneficio que de perjuicio, más buena que mala, si podemos usar esos términos, ¿no? Enfrenté muchas dificultades en los temas de la enseñanza de los maestros y de las maestras, en temas didácticos, en cómo explicaban las clases, en cómo se utilizaban los recursos, pero en términos de convivencia, de relación con los compañeros, pues la verdad es de que fue una situación bastante agradable, bastante bonita. Conservo muchos buenos amigos de mi preparatoria del nivel medio superior y y pues bueno, en términos, digamos, sociales me contribuyó bastante estar en el CECITEM de Cuautitlán Izcalli. Pero también pues el asunto de las materias, la enseñanza, la presentación de trabajos,
la falta de adecuaciones, de material didáctico pertinente o adaptado, pues también me causó conflicto y como lo platicaba yo el otro día en una de las charlas con Alfonso, pues de alguna manera hasta cierto dolor o cierta molestia, ¿no? Porque cuando te das cuenta que no eres la mayoría y que todo está centrado en la mayoría, digamos, en la normalidad, pues en automático cuando tienes 16, 17 o 18 años, pues tratas, o bueno, por lo menos yo trataba de ser lo más normal posible, ¿no? De cumplir con los parámetros. Y eso sí me era muy complicado y hasta doloroso porque había que hacer esfuerzos extraordinarios, había prácticamente que pedir favores con los maestros, a veces honestamente en las materias más difíciles, yo entendía y yo me daba cuenta que me pasaban eh, por tema de humanidad, de compasión y no tanto por lo que yo iba aprendiendo, por mis conocimientos. Y no se trata de que en términos cognitivos no aprendiera, sino que no había los recursos y las herramientas para que yo pudiera interactuar con el aprendizaje de la mejor manera posible, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en las materias de álgebra, geometría, y donde se trabaja todo el tema de las ecuaciones, las diferenciales, las integrales, las derivadas, o en los de química, donde pues la verdad es que eran situaciones o son situaciones tan abstractas que difícilmente se podían explicar de manera oral. Y en ese sentido pues yo no encontraba la posibilidad de seguir el hilo, de poder ir haciendo las conexiones necesarias para el aprendizaje. Y no quiere decir que no quiere decir que no lo haya aprendido más o menos bien, pero sin lugar a dudas quedan algunos huecos, ¿no? Por lo pronto, pues eso es lo que podría yo comentar. Gracias, Víctor. Guillermo, adelante, ahora sí, Sí, parece que sí. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Sí, ok. Ay, discúlpenme, perdón, la computadora es un poco lenta, pero bueno, ya está dando batalla. Primero que nada, agradecer como siempre muchísimo el trabajo que hace el colectivo Educación Especial hoy. Gracias por invitarnos a platicar. Reitero, yo ya no soy asesor del CAED, pero me han invitado a compartir la experiencia que pude yo tener entre el 2018 y el 2019, que fue el tiempo en que estuve elaborando, y también formé parte de las movilizaciones que se hicieron por la regularización de la situación del CAED. Aprovecho para mandar un saludo muy afectuoso a todos los compañeros, compañeras, asesores, asesoras, madres de familia, las familias en general, y sobre todo a mis estudiantes, que yo los extraño mucho, a todos los estudiantes del CAED. Si hay alguno que esté viendo, pues le mando un saludo y bueno, también a todos los amigos, amigas, familia que nos han ayudado a difundir el evento del día de hoy, ¿no? Sobre mi experiencia en CAED, yo primero quisiera compartir algunos de los testimonios de las pláticas que de manera más que nada informal pude tener yo con varios estudiantes, y de lo que me pude percatar yo, digamos, siendo asesor, sobre cómo ellos habían vivido su etapa de educación previa y la del CAED, y también la que tenían algunos expectativas hacia el futuro, digamos, a nivel superior, a nivel universidad. En primer lugar, el CAED es un lugar interesante porque llegan estudiantes que han cursado por todas las modalidades de educación para personas con discapacidad. Recordemos que existe la modalidad que se implementa alrededor de los 90s, que es el modelo de integración educativa. Posteriormente, en el año 2000, van a empezar a hablar del modelo de inclusión. Estos dos tienen diferencias muy marcadas, sobre las cuales los compañeros del colectivo Educación Especial hoy han profundizado. Yo ahorita nada más las menciono, digamos, de pasadita. Y también estudiantes que han cursado por los modelos de educación especial como tal, ¿no? Que en México, de manera más contundente, inician en 1970 con la creación de la Dirección General de Educación Especial. Entonces, es interesante platicar con los estudiantes porque ellos van relatando sus experiencias en los diferentes esquemas, los diferentes modelos educativos,
Y ahorita hay una discusión muy vigente sobre, y la verdad muy, muy delicada, sobre cuál sería el modelo más adecuado para trabajar con personas con discapacidad. Y de manera breve, a la conclusión que yo puedo llegar al haber escuchado a todos los estudiantes, es que no es que haya un modelo mejor que otro, sino que realmente cada uno de estos modelos tiene limitaciones y tiene virtudes que en función de las familias y de los propios estudiantes con discapacidad van a ser más adecuadas para atender sus necesidades. Lo que sí podríamos decir es una constante, o al menos se repite de manera muy frecuente en el modelo de integración y en el modelo de inclusión, es esta situación que justamente ya nos platicaba Víctor, que los estudiantes con discapacidad son una minoría y el docente tiene que enfocarse en el desarrollo de las capacidades, conocimientos, habilidades de la mayoría, utilizando un currículum que aparte está diseñado para las personas sin discapacidad. Y en este sentido, lo que suele pasar con bastante frecuencia es que el estudiante ocupa un lugar dentro del salón, pero no se garantiza el desarrollo de sus habilidades. En este sentido, es muy frecuente que llegamos al nivel medio superior, al CAED, y la mayoría de estudiantes, o varios, dependiendo de la discapacidad, pero podría decir principalmente discapacidad intelectual y discapacidad auditiva, tienen muy pocas tablas para poder comunicarse en español, leer, escribir, habilidades muy básicas, incluso de matemáticas, lo más básico. En el caso de la población sorda se complica porque también, a pesar de que existe y se difunde la lengua de señas mexicana, es muy poca la población de sordos que desde la infancia aprende esta forma de comunicación, y entonces en el CAED, además de estar aprendiendo lo que era de las materias de química, matemáticas, español, historia y todo eso, tenían que estar aprendiendo lengua de señas. Entonces la comunicación realmente nos valíamos de lo que podíamos. Eso quiere decir hacer caricaturas en el pizarrón, mímica, materiales didácticos son sumamente útiles. Entonces aquí estoy de alguna forma tratando de explicar la situación de los estudiantes, pero también se puede ver las dificultades a las que de alguna forma nos enfrentamos asesores. Resumiendo sobre los estudiantes, diría lo siguiente: el currículum y la forma en que se trabaja en CAED no están adaptados para trabajar con personas con discapacidad. Y bueno, para los que escuchan por primera vez del CAED, nunca está de más decirlo, es la única instancia de educación medio superior pública y gratuita para estudiantes con discapacidad, digamos exclusivamente para estudiantes con discapacidad, y es una instancia que se creó desde el 2009 y desde entonces no ha sido regularizada, no ha sido formalizada. Entonces, digamos, es la única opción que tienen los estudiantes para poder llegar a nivel medio superior, y si quieren estudiar a nivel superior, forzosamente tienen que pasar por el CAED o por alguna escuela de modelo de integración o inclusión, como puede ser la escuela en la que trabaja Jessica. Bueno, sí, sobre los estudiantes les decía, el currículum no está adaptado. Las experiencias previas muestran que no es que un modelo de educación sea mejor que otro, sino que había que recuperar cada uno de ellos. Incluso yo pienso que fortalecer la parte de educación especial. Y en cuanto a los maestros, de manera muy breve digo, son muchísimas las inconsistencias, la violencia laboral que se vive en el CAED. Empezando por el retraso de pagos, que es el malestar más sentido desde siempre. Pero yo creo que se subordina a otro, que es que el CAED es creado en el 2009 y es un programa, no está reconocido como una preparatoria, como una escuela, y esto a nivel legislativo, vamos a ver después, tiene algunas, bueno, más bien el problema tiene parte de la raíz en la cuestión legislativa, pero en cuanto a cómo se vive como asesores, el que no seamos reconocidos como trabajadores, sino que somos reconocidos como, nos pagan por honorarios, y eso quiere decir, según la ley del trabajo, que no somos trabajadores, hace que no tengamos derecho a vacaciones, prestaciones, seguridad social. Nuestro salario no corresponde a lo que debería corresponder lo de un maestro a nivel medio superior especializado en educación para personas con discapacidad. Y también los despidos injustificados son una
una situación que se ha ido intensificando en el último tiempo, particularmente a mediados del 2019, o sea, la mitad del año pasado, la segunda mitad del año pasado, hubo una ola de despidos injustificados y le dieron toda una vuelta discursiva de que si la austeridad, que si la SEP, que si el fideicomismo, pero básicamente esto fue posible porque los maestros de CAED no están reconocidos como trabajadores y por lo tanto pueden ser despedidos en cualquier momento y bajo cualquier situación. El retraso de pago llega a ser de hasta 6 meses. Esto hace que muchos asesores vayan saliendo del CAED y esto también es una dificultad para los estudiantes porque muchas veces llegan asesores, la gran mayoría, que no tienen trabajo previo con personas con discapacidad, de manera que cuando entran a los CAED tienen que empezar a capacitarse en lengua de señas, lectura braille, manejo de diferentes metodologías didácticas para cada discapacidad distinta. Y eso es un proceso que muy por lo menos lleva 6 meses para poder comunicarte de una manera básica con cada discapacidad. Y el problema es que como van saliendo los maestros, van rotando. Si un estudiante ya tenía un proceso más o menos avanzado, tenía una comunicación fluida con el asesor, cuando sale este asesor y entra un asesor nuevo, el proceso educativo se interrumpe y esto también redunda en la deserción escolar. No me gusta esa palabra, discúlpenme, de hecho la aborrezco, me parece horrible, ¿no? Deserción. Esto termina haciendo que los estudiantes abandonen el CAED, se salgan del CAED, no por una cuestión propia, sino porque el proceso educativo está de por sí con un montón de trabas, como les decía, el currículum no está para nada adaptado. Considero que no se enseñan cuestiones que sean realmente necesarias para las personas con discapacidad. Sobre eso creo que vamos a profundizar después y lo dejo hasta acá por el momento para no, espero no haber tardado mucho. Gracias, Guillermo. Me parece que Sabina quería decir algo antes de que pasemos al siguiente tema. Es que llegué así un poco desubicada, perdón, pero sí, me gustaría nada más ahondar un poquito ya enfocada en CAED, en mi experiencia con mi hija. Efectivamente, lo que el maestro Guillermo dice es muy acertado. Los contenidos no están adaptados, probablemente no sean los más necesarios para los jóvenes o para muchos de ellos. Y sí, desafortunadamente, se vive con bastante, no sé la palabra que pudiera resumir el sentimiento, como de desánimo, es ahí un sentimiento encontrado, porque por un lado es un espacio donde se respeta las diferencias, donde se respeta hasta cierto grado la discapacidad que cada uno de los chicos tiene, pero también no brinda las oportunidades para que tengan un logro educativo. Entonces, efectivamente, muchos terminan saliendo de CAED con esa sensación de no haber avanzado, a pesar del gran esfuerzo. Es el caso de mi hija, que yo veo que a diario se esfuerza, y sobre algunos temas que definitivamente no son ni necesarios ni adecuados el nivel en que se maneja para ella, ¿no? Entonces, sí es ahí una sensación de sentimientos encontrados, porque por un lado es un espacio donde sí adquieren habilidades sociales, donde viven la experiencia de ser jóvenes, de ser aceptados, de convivir con iguales, pero por otro lado el logro educativo sí se ve bastante pues frenado, porque además yo no entiendo, yo como mamá de Eva, que participó, que estudió en escuelas regulares todo el nivel básico y que de alguna forma en mayor o menor grado había integrado un equipo interdisciplinario en las escuelas. No veo ese equipo interdisciplinario en CAED, no veo maestros de educación especial, no veo como la asesoría para los, ahora sí que para los maestros de grupo que puedan hacer estas adecuaciones, y además la forma de evaluarse me parece demasiado inapropiada, ¿no? Porque es como una carrera con obstáculos para personas que son diferentes y que no
vamos, que tienen alguna discapacidad y que ponen esa misma carrera con los mismos obstáculos para personas que no las tienen, ¿no? Así lo percibo yo. Nada Gracias, más, muchas gracias. gracias Sabina. Bueno, el siguiente tema que a mí me gustaría tocar tiene que ver con la legislación, porque durante esta reforma educativa, ¿no? de 2019, pues nos vendieron la inclusión como un tremendo logro, ¿no? El que la inclusión estuviera o se estableciera como uno de los ejes rectores del sistema educativo. Fue algo que se anunció con bombo y platillo, ¿no? O sea que ya gracias a eso, pues ahora no nada más las personas con discapacidad, sino pues todos los grupos históricamente excluidos y marginados, pues iban a tener ya un lugar dentro de la escuela y iban a recibir la educación que requerían en equidad, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues se desprende las leyes secundarias, específicamente en la Ley General de Educación. Se establece que la educación especial estará disponible en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones del sistema educativo. Esto lleva, junto a la reforma al artículo 3 y la Ley General de Educación, llevan a la construcción de una pues, estrategia nacional de inclusión educativa, una estrategia pues bastante pobre, ¿no? Desde mi punto de vista, y una estrategia que además pues nosotros pues no hemos visto que se implemente, ¿no? Entonces, la pregunta sería si ustedes, pues tanto como padres como maestros, han percibido algún cambio favorable en la educación de las personas con discapacidad a raíz de que se establece la inclusión como el eje rector del sistema educativo. Jessica, ¿qué nos puedes tú comentar al respecto? Sí, pues yo considero que no hay grandes cambios, ¿no? Como te decía, incluso, por ejemplo, aquí en la educación media superior, pues desde que los maestros, pues en el 70% son universitarios y el 30% es normalista, pues ya empieza a haber también un problema, ¿no? Entonces, como te decía, y bien lo decía Guillermo, desde el currículo no está adaptado para este tipo de alumnos. Los maestros no están capacitados para trabajar con este tipo de alumnos y el servicio que ofrece el Estado de México con este servicio de orientación, pues se vuelve más administrativo que trabajar de manera personal con el alumno. Entonces, y eso es lo que se establece, ¿no? Entonces, yo considero que no hay grandes cambios en esta nueva reforma y que sí debería de haberlos porque, pues, si está ofreciendo la inclusión, pues tendría que entonces darnos oportunidad de saber cómo trabajar con ellos, ¿no? Esa es mi participación. Así es, ¿quién más? Sabina, ¿tú qué nos comentas sobre esto? ¿Has visto algún cambio, algo favorable, un retroceso? Pues no, yo, bueno, en el nivel medio superior, yo creo que, bueno, mi hija tiene 2 años en CAED y yo no he visto absolutamente ningún cambio en estos 2 años, a pesar de que, bueno, tendrá que cerca de un año que algunos papás empezamos a hacer gestiones, participamos en alguna mesa con el subsecretario de Educación Media Superior. Tuvimos una mesa donde muchos papás platicaron acerca de su experiencia, acerca de los sueños que tienen sus hijos. Muchos de ellos tienen esa ilusión de estudiar una carrera universitaria y tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, definitivamente creo que no nos escuchan porque ha sido más de una ocasión, ha sido a través de muchos escritos, ha sido a través, algunos papás o asesores han hecho videos de las adecuaciones que son necesarias dentro de CAED y dentro del sistema educativo en todos los niveles para atender a las personas con discapacidad.
y yo no veo ningún, es más, ni siquiera que lo tomen en serio, así lo veo, ¿no? Y sí, lo que menciona Jessica también es cierto. Yo en algunas ocasiones en el nivel básico busqué asesoría por parte de la Dirección de Educación Especial, no sé si es dirección, pero digamos que de la parte de educación especial que atiende los niveles básicos de educación, y siempre fui atendida de una forma pues, muy amable, me escucharon, hicieron minutas, pero yo no veía ningún cambio en la práctica. En la práctica todo seguía igual. Y sí, siendo exactamente lo mismo, ¿no? Es un discurso, es simulación. Por ejemplo, ahorita en las últimas semanas a mi hija le han estado pidiendo tareas acerca de temas relacionados con el respeto de los derechos humanos y la discapacidad. Le pidieron ver temas del Museo de Memoria y Tolerancia, como muy relacionados con la parte de la atención o el acceso que tienen las personas con discapacidad a los museos. Pero pues se queda ahí, ¿no? En nivel tareas, en nivel lecturas. En realidad en la práctica yo no veo que nada cambie. Gracias, Sabina. Bueno, Guillermo, yo sé que tú ya pues llevas un tiempo fuera de CAED, pero pues también sé que siempre has seguido interesado, ¿no? Y dándole pues seguimiento a esta situación, sobre todo con los alumnos, porque pues uno puede dejar la escuela, pero pues a los alumnos siempre te los llevas, ¿no? Te llevas un cachito. Y pues Guillermo, ¿tú cómo percibes pues el futuro de CAED? Porque se dicen muchas cosas, ¿no? De pronto nos dicen, no, es que ya nos van a formalizar, es que ya nos están dando cursos y es que no es cierto que nos van a quitar el dinero, pero pues la realidad es que nosotros vemos otra cosa, ¿no? O sea, yo decía en algún momento a un grupo de asesores, pues hasta que ustedes no tengan el oficio de formalización o no les den el contrato, pues no le crean nada a la SEP, ¿no? Porque lleva años diciéndoles lo mismo, pero bueno. ¿Tú qué opinas, Guillermo? ¿Tú qué nos dices sobre esto? Pues, híjole, la verdad es que creo que sí se vive un problema muy complicado por parte tanto de estudiantes como de asesores, particularmente en CAED, y de manera más general creo que hay muchas contradicciones, particularmente con lo que podríamos considerar la 4T, que es cierto, la inclusión discursivamente fue uno de los elementos fuertes para la llegada de López Obrador a la presidencia y digamos a nivel local en otras instituciones que también Morena pudiera tener ese peso. Creo que una de las principales contradicciones de la Cuarta Transformación se ha dado en la educación y particularmente que sea Esteban Moctezuma quien está al frente de la Secretaría de Educación Pública es de alguna forma una continuidad fuerte con administraciones anteriores y la política que tenían. En este sentido, yo pude trabajar todavía en CAED cuando ya estaba la transición y un poquito más. El único cambio que hubo es que había un trato más amable, digamos, las autoridades administrativas, la Secretaría de Educación te recibía, te daba la mano, te saludaba muy cordialmente, te escuchaba, pero realmente no se operaba ningún cambio. A nivel legislativo, el CAED no está reconocido como ninguna escuela. Esto sí sucede con las otras escuelas a nivel medio superior que están contempladas en la Ley de Educación. El CAED no está integrada y digamos, esta sería como una primera cuestión que habría que pensar para formalizar la situación del CAED. El CAED tendría que ser reconocido como una escuela a nivel medio superior para personas con discapacidad. Esto nos lleva a otras problemáticas. Una es, ¿qué enfoque educativo tiene el CAED? Creo que es una de las principales deficiencias y un debate al que se le ha rehuido mucho. ¿El CAED es una escuela de inclusión, es una escuela de integración o es una escuela de educación especial? Particularmente pienso que por la forma en que se trabaja mayoritariamente con personas con discapacidad y todas las adecuaciones que aquí es muy importante señalarlo, la hacen todo el tiempo los asesores,
no es que la SEP haga las modificaciones y le dé al asesor, mira, toma, aquí está el libro de texto para discapacidad intelectual, aquí está para discapacidad auditiva, visual, etcétera, etcétera, sino que son los asesores los que todo el tiempo están haciendo eso. Es que se logra adecuar y dar una atención especializada, a veces, si es necesario, individual, a los estudiantes para que puedan desarrollar sus habilidades educativas. En este sentido, ya lo han dicho ustedes, pero nosotros suscribimos totalmente. La inclusión educativa no la consideramos como estar sentado en un aula junto con otros estudiantes que no tengan discapacidad, atendiendo un currículum que tiene que ver más con esta población mayoritaria, sino que la educación la entendemos, la inclusión educativa la entendemos como garantizar la capacidad o el desarrollo de las habilidades más bien esto, el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, habilidades educativas en el aula, utilizando todas las herramientas, metodologías, materiales que sean necesarios para poder lograr este objetivo. Y bueno, en este sentido, para la formalización del CAED y para contemplarlo dentro de la Ley de Educación, el CAED tendría que dar esta discusión y asumirse como escuela de educación especial bajo mi perspectiva. Otras situaciones, el artículo 3º señala que la educación debe ser pública y gratuita, y aquí quisiera yo denunciar una situación que a mí particularmente siempre me pareció muy grave, y creo que invitaría de nuevo a los estudiantes a que se movilizaran por esto, que es que no puede ser que nos estén cobrando los exámenes oficiales a 70 pesos el examen, y digamos, si se trabaja con el modelo educativo de la preparatoria abierta, estamos hablando de alrededor de 22 exámenes, si mal no recuerdo, si no acá Sabina me puede corregir, creo que son 22 los módulos. Además, son exámenes que no están adaptados, entonces, por poner un ejemplo, aunque se le da a veces al estudiante un guía o un apoyo para hacer el examen, pero digamos es complicada la situación de que tú pongas a un estudiante ciego a resolver un examen de matemáticas en donde hay que interpretar gráficas. Digamos, esto es... no puede ser que después de tantos años de existir el CAED sigan aplicándose estos exámenes para la población con discapacidad, o exámenes de cálculo para personas que tienen discapacidad intelectual profunda. Esto es realmente un sinsentido del currículum fuertísimo, fuertísimo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el estudiante presenta el examen no una vez, sino 2, 3, y he escuchado de casos que hasta más de 10 veces han tenido que repetir un examen. Entonces, ¿a qué me lleva todo esto? No se paga 70 pesos 22 veces, sino que se paga 70 pesos quién sabe cuántas veces, dependiendo de las condiciones del estudiante, de los apoyos que haya podido recibir en el CAED y afuera de él, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el CAED siga operando de esta forma, y esto es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, es una violación flagrante del artículo 3º constitucional. Esto a nivel legislativo es una de las cuestiones que yo creo es más sentida por los familiares y los estudiantes del CAED. Y bueno, ya lo decía hace rato, el reconocer a los asesores como trabajadores de la educación, hasta que no haya una formalización, esta situación se va a perpetuar. Me refiero al despido injustificado, a que no haya una remodelación del currículum, y un problema muy fuerte que me tocó vivir como asesor era la discusión sobre cuál sería el problema para los asesores si se diera esta formalización. Había un miedo muy general que era el siguiente, que a la hora de hacer una formalización, como la mayoría de los trabajadores de CAED somos pasantes de licenciatura o digamos no tenemos título, bueno, yo ya tengo muy recientemente mi título de universitario, les presumo acá, el compañero Víctor fue uno de los sinodales, ¿no? Y le agradezco mucho. Pero la mayoría de asesores de CAED no tienen título universitario. El miedo era que a la hora de formalizar el programa iban a correr a todos los asesores que no tenían título universitario y que no habían tenido forma de acreditar una preparación para trabajar con las personas con discapacidad. Aquí yo pienso que, apelando a la ley del trabajo, lo que tendría que haberse impulsado, lo que tendría que impulsarse es que se mantuviera la plantilla completa de asesores de CAED que estuvieran trabajando y se les formalizara, porque
Simplemente el trabajo que han estado realizando yo creo que ya les acredita, y que además la Secretaría de Educación Pública tendría que facilitar las herramientas y capacitaciones necesarias para que si el maestro, el asesor, no está, digamos, al nivel de lo que requeriría la enseñanza a nivel medio superior para personas con discapacidad, sí pudiera contar con estas herramientas. Pero digamos, a mí me parece sumamente injusto que se mantenga una forma de trabajo precarizado típicamente neoliberal. En este gobierno se mantiene y no se ha hecho nada realmente por modificarla, y que a la hora de tratar de formalizar a todos los que hemos padecido esa forma de violencia laboral, digamos, se les despida, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una discusión que entre asesores habría que dar muy fuertemente, y otra de las discusiones que pienso sigue siendo vigente entre los asesores era sentirse maestro o sentirse asesor, sentirse trabajador o decir que nos pagan por honorarios. Y la mayoría, por miedo a que se les pueda despedir debido a no cumplir con un currículum más vasto, termina por miedo, según mi perspectiva, abogando más por esta cuestión de somos asesores, no somos maestros, cuando en realidad en los hechos somos maestros, somos trabajadores de la educación, de manera general. Sí, Discúlpenme, siempre siento que me extiendo mucho, entonces igual si ven que ya me estoy tardando, con toda confianza me dicen, oye, ya, no acapares la palabra. no te El semáforo Gracias. rojo. Sí. Y bueno, y esto me lleva Yo quiero, Sí, espera, sí. denme Ok. por favor. Ok. Sí, en este tema, digamos, en este eje, a mí me gustaría que hiciéramos dos señalamientos, y más que platicar historia subjetiva o personal, me gustaría preguntarles dos cosas a nuestros compañeros, bueno, a nuestras compañeras y a Guillermo. Existe un supuesto implícito de que no hay educación especial a nivel medio superior, porque con la intervención de la educación especial a nivel básico, los estudiantes terminan la secundaria, los estudiantes con discapacidad terminan la secundaria dominando todas las herramientas que son inherentes a las diferentes discapacidades, ¿no? Es decir, se espera que los niños con ceguera ya sepan leer y escribir muy bien en braille, usar su ábaco, su bastón para la orientación y movilidad, en las fechas, en el momento en el que estamos, que ya dominen las tecnologías, por lo menos el uso de la computadora, y lo mismo en los temas de la discapacidad auditiva, donde se supone que cuando salen de la educación básica, las y los niños, en este caso jóvenes, ya se comunican pues en lengua de señas de manera muy clara o muy buena, muy fluida. En el caso de la discapacidad intelectual, lo que se espera es que ya hayan grandes avances en el tema de la lectura, la escritura, el cálculo, bueno, las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones. Es decir, en cada una de las discapacidades se esperan muchas cosas. Pero ustedes, ¿cómo lo viven? ¿Esto sí es real? ¿Sí llegan los estudiantes de educación media superior ya dominando todas estas herramientas de acuerdo a su discapacidad? Y la otra es justamente el tema de la gratuidad, en el que me gustaría dirigirme directamente a Sabina, porque sería muy enriquecedor que ella nos explique todo este proceso de los exámenes, cuántos exámenes han tenido que pasar, para saber si ya pasó los 22 módulos, o cómo va en ese tema, y cómo es que se garantiza el tema de la gratuidad de la educación para las poblaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad. Los estudios demuestran que las familias de personas con discapacidad gastan más dinero de lo que se gasta cuando se tiene un hijo sin discapacidad, por temas de alimentación, por temas de transporte, por temas de salud, por temas de diversa índole, ¿no? Entonces, yo dejaría esos dos planteamientos para que más bien los conversaran nuestras compañeras y Guillermo. A ver, ¿quién dijo yo? Yo. Bueno, yo creo que en el Estado de México hay un total abandono con relación a estos jóvenes con discapacidad, porque de verdad que no hay un lugar
de este lado donde pueda dirigirse un alumno para que lo ayuden o lo apoyen con este proceso que está viviendo. Lo que hace que entonces se integren desde la primaria de manera regular. Me parece que a nivel básico sí existe. Está la USAER, ¿no? Ajá, el USAER, pero sin embargo, yo siento que no hay mucho avance, ¿eh? Al parecer, digo, no conozco mucho, al parecer una vez a la semana ven a este tipo de alumnos y trabajan con ellos. Entonces, de tal forma que finalmente no hay mucho avance y llegan al nivel superior, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, que en este ciclo escolar llegó una chica con dislexia, ajá, y difícilmente se puede trabajar, como lo decía, con una problemática así y con 60 alumnos, ¿no? ¿Cómo llegó? Pues por lo que queremos saber, porque ella presentaba sus tareas bien, correctamente, pero en la escuela, dentro de la escuela, no podía, ¿no? La chica, pues considerábamos que su mamá era quien lo hacía, ¿no? Y digo, no está mal, porque finalmente si no tienen otras alternativas, ellos buscan sacar adelante a su hijo, ¿no? Y están buscando, en el caso de donde yo trabajo, pues que por lo menos tengan la preparatoria y una especialización, ¿no? Para que pueda integrarse al campo laboral. Eso es lo que están buscando, ¿no? Sin embargo, pues con estas problemáticas que se viven, les digo, difícilmente un chico termina su carrera técnica, ¿no? Entonces, y cuando te ves, y lo digo también porque yo tengo un hijo con déficit de atención y también lo viví, ¿no? Quieres buscar alternativas incluso privadas y tampoco se encuentran, ¿eh? O sea, digo, mi alternativa que fue llevar a mi hijo al psiquiátrico, me daban atención psiquiátrica, pero todo lo demás se quedó atrás, ¿no? Digo, yo soy psicóloga, trabajé con él, pero no es lo mismo, ¿no? Además de como mamá, es muy diferente, ¿no? El trabajo que se puede hacer con un hijo, ¿no? Entonces, pues con el medicamento, con la atención, pero si bien sabemos, la atención psiquiátrica se enfoca a lo biológico, ¿no? No a los procesos cognitivos. Sí, pues la pastillita le ayudaba un poco para poner atención, sin embargo, todo lo demás se quedaba atrás, ¿no? Entonces, digo, afortunadamente la atención la tuvo mi hijo desde los 6 años. Afortunadamente hoy está en una carrera universitaria estudiando, sin embargo, aún así yo puedo decir que sí tiene, pues, pues sí tiene un retroceso, ¿no? Que no es igual a los demás chicos, ¿no? Y que finalmente tampoco hay quien te apoye en esto, ¿no? No lo hay. Esa es mi participación. Gracias, Jessica. Sabina, adelante. Sí, bueno, respecto a lo que comentaba el maestro Víctor de la gratuidad, bueno, del costo de los exámenes, la verdad, mi hija lleva 2 años en CAED y ha presentado, ¿qué será? 6 exámenes más, bueno, 6 veces o 7 veces examen y ha pasado 1. O sea, del mismo Hay 2, módulo. ya me corrigió 2. 2, ok. Entonces. Lleva 2 módulos. Sí, ha pasado 2 módulos y yo creo que presentó el examen. Lleva 2 módulos en 2 años. Sí. Y muchas veces el examen. Muchas veces el examen, mucho tiempo invertido, muchísimo. Ella es una persona muy disciplinada y pone mucho empeño, ¿no? Ella tiene la convicción de querer terminar el nivel medio superior. Y la verdad, pues resulta un camino bastante complejo porque pues ya es mucho tiempo, bueno, ya es más tiempo. Yo lo que siempre le digo es que no se preocupe, ¿no? O sea, el tiempo que sea necesario, pero sí, a mí sí me queda esa sensación de que es una carrera muy desigual.
es una carrera de obstáculos muy desigual. Entonces, sí, por la parte económica, la verdad es que muchos chicos sufren demasiado porque efectivamente cuando una familia tiene uno o más miembros con discapacidad, pues los gastos son mucho mayores, ¿no? Yo, por ejemplo, busco que mi hija, bueno, busco enriquecer la formación de mi hija con otras fuentes, ya sea toma clases de baile, tiene unas sesiones con una maestra de educación especial y también hay que cuidar mucho la parte de la salud emocional. Entonces también eso implica Eso, ¿no? una inversión. Sí, la verdad es que yo el beneficio mayor que le veo a CAED es la parte que ella ha podido, si pudiera llamarlo de una manera, sanar esa sensación de no pertenecer a ningún lado, ¿no? O sea, CAED ha sido un lugar donde ella llega y siente que es su escuela y son sus compañeros y sus maestros. Si tienen o no tienen las estrategias de los procesos de aprendizaje de una persona con discapacidad, yo creo que ella no lo nota, ¿no? Entonces, ella realmente se siente parte de esa escuela y eso de verdad yo como mamá nunca lo había percibido en ella y para mí ese es el valor mayor de CAED, ¿no? Yo al final le digo, la verdad es que si tienes que pasar ahí más años, por mí está bien. Mientras tú decidas estar ahí, está bien, yo te voy a apoyar, ¿no? Eh, Tal vez en algún momento sientes la necesidad de buscar alguna otra opción o tal vez CAED llegue a estar a la altura de las personas con discapacidad y le brinde las oportunidades para poder concluir su nivel medio superior. Eso es lo que a mí me gustaría más. Pero si no es así, pues podemos buscar otras alternativas. Gracias, Sabina. Bueno, a mí me gustaría aprovechar este momento para pues hacer un par de aclaraciones respecto a CAED, porque tenemos algunos comentarios de asesores de CAED, ¿no? Y tenemos también Educación Especial hoy pues digamos ya una historia de defensa del servicio de CAED, ¿no? Donde de alguna manera siempre se nos ha cuestionado, incluso se nos ha acusado de querer que corran a los maestros de CAED porque los de Educación Especial quieren ocupar sus lugares, o sea, y este tipo de cosas, ¿no? Y a mí sí me gustaría aclarar que nosotros pues siempre hemos defendido el trabajo que hacen los maestros de CAED, porque nosotros ni siquiera los consideramos asesores o auxiliares, sino los reconocemos como lo que son, maestros. Hemos presentado propuestas en varios espacios, ¿no? Donde hemos solicitado que se les reconozca como trabajadores de la educación al servicio del Estado, ¿no? Hemos solicitado que se recupere su experiencia, que se les den la estabilidad, las oportunidades, el reconocimiento laboral que merecen. Entonces, no hay una cuestión como de confrontación entre los maestros de educación especial y los de CAED, porque de pronto se ha percibido, y yo lo percibo en estos comentarios, ¿no? Donde creen que, pues que la idea es como denostar su trabajo, y en realidad nuestra crítica siempre ha sido en contra del sistema, que no brinda ni a alumnos ni a maestros las herramientas que se requieren para poder llevar a cabo pues el proceso educativo. Y bueno, eso me llevaría también a ver por qué se centra el proceso de inclusión únicamente en el maestro, ¿no? O sea, que el maestro es el que se tiene que preparar, que el maestro es el que tiene que hacer, el maestro, y se deja de lado que tenemos todo un sistema que no está dando respuesta a las necesidades ni de los estudiantes ni de los maestros. Porque yo como maestro puedo tener la mejor intención, puedo tener las mejores estrategias, pero si el Estado no me está dando lo que necesito para hacer mi trabajo, pues realmente es muy difícil. No sé si quieren comentar algo, Guillermo, adelante, y Víctor, no sé también si quieres. Yo sí. Bueno, Guillermo primero pidió la palabra. Ah, bueno, no lo vi. No, adelante, Víctor. No, tú primero. Es que no había pedido la palabra. Ok. Sí. No, bueno, más bien, pues apostarle y apuntar hacia el trabajo colaborativo, ¿no?
es bien importante entender que entre más recursos haya a disposición de las personas con discapacidad, se tiene un impacto mayormente positivo o de beneficio para sus vidas, para la existencia de una persona con discapacidad, ¿no? Y en este sentido, considerar la importancia del trabajo colaborativo entre los que somos especialistas y los que no son especialistas, pero que se enfrentan al trabajo de campo todos los días. Cuando platicamos con Guillermo, pues yo lo que le digo es que en absoluto yo podría dar una clase de las tuyas, eso es evidente, porque tú tienes el conocimiento de los contenidos curriculares como yo no, pero yo tengo los conocimientos como especialista de los procesos de aprendizaje en los temas de la discapacidad, y también conozco por lo menos las herramientas indispensables o las herramientas básicas para que los estudiantes con discapacidad visual accedan al aprendizaje. Entonces, apostarle para que el discurso de la inclusión no se convierta y no profundice el tema de la precarización laboral, el tema de la optimización de recursos, de gastar menos para hacer más, el tema de la reducción del personal, sino que el tema de la inclusión le apueste al trabajo colaborativo, al trabajo cooperativo, a la pluralidad, es decir, sumar, agregar, y todo esto es en beneficio del derecho a la educación de las personas con discapacidad, porque no se pueden negar los atropellos tan evidentes, tan visibles de los que son víctimas las personas con discapacidad, tanto en el nivel básico como, y ya no digamos en el nivel medio superior. O sea, ahorita Sabina nos platica que a lo largo de 2 años su hija ha pasado 2 módulos y que para haber pasado 2 módulos ha tenido que pagar 6, 7 veces el examen. Entonces, esta situación de frustración a la que también tenemos que recuperar, esta situación de frustración a la que sometemos, o el mismo sistema en el que trabaja CAED somete a los estudiantes, pues es una situación que no se visibiliza, pero que ahí está. Y tenemos que disminuirla, tenemos que hacerle un sistema más llevadero, más acorde, más pertinente para las distintas discapacidades con las que convivimos las personas, ¿no? Y por eso a mí me gustaría recuperar la pregunta que le hacía hace ratito bueno, ya nada más quedaría Guillermo, pero no sé si él vio, por ejemplo, que todos los estudiantes, cuando llegan al CAED, ya sabían muy bien lengua de señas, o ya sabían muy bien ábaco y braille, y ya sabían muy bien o tenían grandes avances con el tema de la lectura y de la escritura, porque ese es uno de los supuestos en los que se basa la falta de educación especial en el nivel medio superior. Sí, sobre esto último, Víctor, sí concluiste, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, bueno, creo que lo dije en mi primera intervención. Definitivamente son muy pocos los estudiantes que llegan con estas habilidades desarrolladas. Principalmente se observan en estudiantes que han tenido apoyos externos, a veces con servicios de educación que son privados, o quienes han cursado educación especial, digamos más específicamente en los CAM, por ejemplo, ¿no? Son los que llegan a tener más desarrolladas las habilidades para poder continuar sus estudios a nivel medio superior. Pero también creo que aquí había que hacer hincapié que tenemos, bueno, la política mexicana tiene esta muy mala costumbre de copiar y pegar políticas externas sin realmente reflexionarlas, adecuarlas o pensarlas. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me parece que de manera muy mecánica se está limitando lo que se podría entender por educación especial, y en esto yo estoy seguro los compañeros de Víctor y Itzel coincidirán conmigo. Educación especial no tendría que ver con lo que dice la legislación mexicana, que es la educación especial. Educación especial en la legislación mexicana está contemplada a nivel básico, pero no llega a nivel medio superior, y entonces digamos que a mí me parece una forma muy hechiza, hacen un atajo en el que dicen, entonces la educación especial es lo que dice la ley, pero en realidad si nos vamos al concepto de educación especial, y también yo creo había que recuperar el concepto de necesidades educativas especializadas, lo que vemos es que
es, digamos, estas necesidades es reconocer al sujeto que va a desarrollar un proceso de aprendizaje, cualquiera que sea cualquiera, a cualquier nivel, en el cual se necesita una atención y una profundidad, herramientas que atiendan de manera enfocada a la persona que presenta ciertas condiciones. Para explicar, yo no le voy a dar a mis estudiantes ciegos un libro de texto impreso, ni siquiera con macrotipos, son ciegos. Hay que darle las herramientas que les sirvan. Podría ser un audiolibro, podría ser un texto en braille, pero digamos, aquí ya es de punto de partida, reconocer la condición del sujeto que va a realizar este proceso educativo. En ese momento ya estamos haciendo una atención especializada y se ha también debatido de manera, a mí me parece muy absurda, sobre esto de que es que no nos gusta lo de especial porque dicen que somos especiales como si fuera algo malo. Que se entienda que no se está hablando del sujeto como algo especial en un sentido despectivo ni nada por el estilo, sino que más bien se está enfocando en los procesos educativos que tienen que adaptarse, que son procesos distintos a lo que serían los currículum convencionales. En ese sentido son especiales, y también son especiales porque sí se adecuan justo para las condiciones del sujeto. O sea, también yo puedo tener una metodología muy desarrollada para trabajar cualquier tipo de discapacidad, pero a la hora de enfrentarme al proceso educativo me doy cuenta que tampoco puedo yo aplicarla como un manual así, tal cual, uno, haz esto, dos, haz esto, sino que tiene que depender de lo que el alumno me esté diciendo en este sentido de sus necesidades. Y bueno, todo esto para decir, educación especial, en realidad, si el Estado realmente estuviera interesado por garantizar la inclusión a nivel educativo en todos los niveles, educación especial debería abarcar no solo el nivel básico, sino también el nivel medio superior y el nivel superior. Como disciplina más que como modalidad. Ajá, bueno, creo que podría pensarse de ambas formas, ¿no? Como disciplina y como modalidad. Y creo que lo que tú mencionabas, Víctor, es realmente el planteamiento que de fondo podría ayudar a instituir la educación especial a nivel medio superior y a nivel superior. Trabajo colaborativo. Eso quiere decir, si por ejemplo en CAED pensáramos en integrar psicólogos, en integrar normalistas que estudiaron educación especial, integrar, digamos, muchos perfiles que ayuden de una manera... ¿cómo decirlo? Ya no quiero ser redundante, pero digamos integral de atender al estudiante y los procesos por los que va atravesando, que no solo son de recibir conocimientos, sino de desarrollar habilidades para la vida, de desarrollar, de afianzarse como persona, de afirmar su autoestima. Y digo, básicamente este sistema, este currículum basado en prepa abierta, es un atentado contra la autoestima de los estudiantes. Yo creo que podríamos decirlo así, es, digamos, totalmente contrario, ¿no? Bueno, es todo por ahorita. Bueno, no sé si sí respondí lo que me preguntabas, Itzel. Sí. Tú no te preocupes. Okay. No es interrogatorio. No es interrogatorio. Bueno, hay definitivamente muchos comentarios. Creo que pues tendremos que darnos la oportunidad de responderlos uno por uno. También aprovecho para invitar a los asesores de CAED que se han manifestado inconformes con esta charla, pues a que nos manden un mensaje para que pues puedan ellos también participar, ¿no? en este espacio y puedan expresar su opinión. Su postura. Su postura, por supuesto. Y su argumentación. Y su argumentación, porque pues este es un espacio que está abierto, siempre ha estado abierto a la participación de CAED. Entonces, pues en el momento en el que ellos deseen, pues podemos organizar una charla para que puedan expresarnos su postura al respecto. Hay una pregunta que sí voy a contestar porque tiene que ver con la participación de asesores de CAED en las mesas institucionales.
Entonces, voy a contestar esta pregunta porque sí considero importante que los asesores de CAED sepan que cuando se construyó la Estrategia Nacional de Inclusión, hubo una representación de CAED. Nosotros estuvimos también en esas mesas, hablando sobre todo de cuestiones de educación básica, pero también se presentó una propuesta para la formalización de los CAED, pero en esas mismas mesas hubo representantes de CAED, que pues al menos en la mesa donde yo estuve y me tocó compartir con ellos, no dijeron absolutamente nada. Entonces, bueno, esa sería pues la aclaración que creo pertinente hacer. Víctor, propuestas, ¿no? Propuestas, ustedes como padres, como maestros, ¿qué creen que tendrían que estar haciendo la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué herramientas se le tendrían que estar brindando a las personas con discapacidad? ¿Qué cambios tendría que haber, pues no solamente en CAED, sino en todo el sistema educativo, para que las personas con discapacidad pues realmente ejercieran su derecho a la educación, entendido no como estar nada más ahí en el salón de clases, sino realmente participar de manera legítima? Jessica, adelante, por favor. Sí, pues yo creo que sí, yo no estoy en contra en que los chicos estén insertos dentro de el sistema educativo. Sin embargo, porque como decíamos, no existe, o por lo menos de este lado de donde estamos trabajando, no existen lugares en donde ellos se puedan dirigir para trabajar. Sin embargo, sí sería necesario, como bien lo decía, que fuera que hubiese una persona especializada para trabajar también con ellos, ¿no? Y como decía yo, no son 20 alumnos, ¿no? Los que llegan a nuestras instituciones, son 3, 4, pero que precisamente pues puedan trabajar con ellos, exista esta metodología de trabajo que pueda ayudarlos a ellos a lograr con esa meta que ellos tienen, ¿no? Y digo, qué bueno, aquí por ejemplo los chicos están estudiando la carrera de técnico en informática y técnico en diseño asistido por computadora, y yo creo que muchos de ellos podrían incluso pues volverse, poder trabajar de ello, ¿no? Siempre y cuando sí llevara de la mano a alguien que los pudiera apoyar en ese proceso. Entonces, yo creo que sí es necesario que existan espacios y personas dentro de las instituciones para el trabajo con estos chicos con discapacidad. Gracias, Jessica. Sabina. Sí, bueno, para mí lo principal es que la SEP se tome en serio la discapacidad. Se tome en serio el derecho que tienen las personas con discapacidad de recibir una educación que les brinde unas mejores oportunidades de vida. Entonces, para mí lo que tendría que cambiar es que la SEP también asignara los recursos necesarios para mejorar estos espacios que generalmente son como préstamos de otras escuelas y que merecen bien tener sus instalaciones propias, merecen también tener asesoría de maestros especialistas que son muy necesarios para poder brindar estrategias, no sé si llamarlo así, no sé si es la forma correcta, estrategias profesionales de especialistas hacia los maestros de grupo. Y también pues tener como una visión más amplia de que esto tiene que empezar en la educación básica, pero tiene que seguir hacia los siguientes niveles y brindar los apoyos necesarios a las personas para que, si así lo deciden y les es posible, puedan concluir con una formación a nivel universitario, ¿por qué no? Gracias, Sabina. Guillermo, adelante, por favor. Sí, sobre propuestas, en su momento como una colaboración con el colectivo de educación especial, justamente a propósito de las mesas de inclusión que hubo con la SEP, elaboramos una propuesta que recuperaba algunas de las situaciones que ahorita ya hemos planteado. De manera general, creo que se puede englobar como la formalización del programa de CAED, y eso bajo la formación o digamos la transformación del CAED
en un bachillerato nacional para personas con discapacidad. Digamos, dejar de llamarles centros, dejar de decir que no son escuelas porque sí lo son, y decir bachillerato para personas con discapacidad, que sea reconocido en la ley de educación, y al ser reconocido en la ley de educación, digamos, ya tendrían que darse un montón de otras discusiones, como mencionaba anteriormente, si es una, digamos, se trabaja bajo la modalidad de educación especial, creo que debería trabajarse bajo esa modalidad, y como decía, tendría que integrarse a la plantilla completa que ahorita está elaborando en CAED, además de sumar a otros perfiles como normalistas de educación especializada, psicólogos, entre otros, para poder apoyar este proceso. Y bueno, creo que dentro de esta formalización habría dos puntos muy importantes a recuperar. Uno sería la creación del currículum, y esta es una de las artimañas, uso la palabra muy a propósito, artimañas que utilizaba la Secretaría de Educación Pública para contener al movimiento de asesores en el CAED, diciendo que primero van a modificar el currículum y después se va a formalizar el trabajo de los asesores. En otra plática o en otro momento, para no tardar más, podría mencionar sobre cómo ha sido esta manipulación que han hecho con lo del currículum, pero bueno, particularmente pienso que el currículum en la formalización tendría que elaborarse de manera participativa, y de hecho debería ser central la voz de los estudiantes en la creación de este nuevo currículum. Algunos asesores, yo pienso que subestiman muchísimo la capacidad de los estudiantes para decir qué es lo que deberían ellos estar aprendiendo y de qué maneras deberían estar aprendiendo, y yo muy personalmente pienso todo lo contrario. Creo que ellos deberían ser los que dirigieran la estrategia de inclusión educativa a nivel medio superior. Finalmente ellos son el motivo de la educación en este nivel, y ellos han podido además conocer de las experiencias en los niveles previos. Entonces, la creación participativa, colaborativa entre estudiantes, asesores y otros expertos de la educación y de otros ámbitos para elaborar un currículum que sea adecuado a las poblaciones con discapacidad, que responda realmente a sus necesidades educativas y a las habilidades que podrían desarrollar en este nivel, y que además les estarían dotando de grandes capacidades para poder desenvolverse como personas en todos los niveles. Pensemos, por ejemplo, creación artística, deportes, habilidades sociales, cuidado propio, desde lo más básico. A veces se asume que se llega un estudiante capaz de cuidarse, de ser totalmente autosuficiente, y esto, la verdad es que los asesores del CAED también a veces tenemos que estarlo cubriendo, cuando en realidad se nos contrata para exponer contenidos que tienen que ver más con el currículum convencional. Y yo, digamos, personalmente no me quejo de eso. Creo que eso fue una de las experiencias como asesor de CAED que más disfruté, poder conocer de los aspectos, de los otros aspectos tan ricos que tienen, a los que se enfrentan los estudiantes, ¿no? Pero definitivamente hay el apoyo de gente que pudiera tener más conocimiento, y en este sentido pienso totalmente en los compañeros de educación especial hoy. Valdría mucho la pena. Hay, ¿cómo? Ahí se me fue la palabra. Dinámicas, hay otra palabra que quería utilizar ahorita, no la recuerdo, pero digamos, hay formas de echar a andar de ejecutar estos procesos participativos que han tenido buenos resultados antes. Está, por ejemplo, un modelo de educación alternativa que hicieron en Oaxaca, ahorita no recuerdo el nombre, pero seguro que Víctor y Itzel ahorita lo pueden mencionar, y en otras partes del mundo también se ha hecho. De hecho, por ejemplo, la educación especial en Venezuela y en Cuba, y yo creo que ha tenido un desarrollo muy, muy importante. Incluso en Cuba llega a ser muy temprano el desarrollo de la educación especial, y por la cercanía geográfica y cultural, creo que muchos de esos elementos podrían recuperarse, ¿no? Hay otras experiencias, evidentemente, que había que revisar, pero pareciera que estamos inventando el hilo negro. Entonces, este es un primer punto que mencionaba, el currículum elaborado de manera participativa, y donde los estudiantes tengan la dirección de este proceso. Y en segundo lugar, la formalización del trabajo que tenemos como maestros. No podemos continuar laborando de esta forma, y si no se soluciona la situación laboral, difícilmente los asesores vamos a poder cubrir más. Aquí quisiera yo hacer un paréntesis atendiendo algunas cosas que pude revisar de manera muy somera en los comentarios de Facebook.
A todos los asesores, a las asesoras de CAED, reiterar, no estamos pretendiendo suplantar su voz. Yo creo que definitivamente ustedes, digamos, el espacio aquí está totalmente abierto, siempre ha estado abierto por parte del colectivo de educación especial, y ustedes aparte han sabido abrir otros canales de comunicación y otros foros muy importantes, lo siguen haciendo bajo las circunstancias actuales tan difíciles. Yo quisiera hacer una invitación a que lo que ahorita he podido yo mencionar y también mis compañeras, no se tome como una crítica que busque ir en contra del CAED. Las deficiencias que pueda tener el CAED nosotros no las reconocemos en el trabajo que hacen las asesoras y los asesores. Realmente, si funciona el CAED es por la extraordinaria vocación que tienen los asesores. Yo realmente pocas veces he visto trabajadores con tanta vocación por lo que hacen como en CAED. Retrasos de pago que realmente no es suficiente con las horas que trabajamos y la intensidad que requiere el trabajo que realizamos. Todo el tiempo las negociaciones con la SEP que te dan, decían los compañeros, yo me acuerdo en las marchas, puro atole con el dedo, y sigue siendo la situación así. Trabajar con todas las discapacidades que trabajamos, muchos compañeros y compañeras no lo saben, pero los normalistas de educación especial trabajan con una discapacidad porque simplemente trabajar con una discapacidad requiere el desarrollo y el manejo de un montón de herramientas que son sumamente complejas, muy elaboradas, y nosotros sobre la marcha a la malagueña tenemos que ir improvisando, viendo, atendiendo, inventando. En CAED hay una plantilla, la verdad que mis respetos, hay toda una plantilla interdisciplinaria, o sea, todos los perfiles que están ahí dando clases. Yo creo que ahí hay un potencial grandísimo para plantear este currículum del que hablaba anteriormente, y en este sentido también hay, mencionaban en los comentarios y los vi, sí, en CAED también hay algunos maestros de educación especial, pero tratemos de ver de manera más general qué es lo que está sucediendo. Quiero decir, los problemas que ahorita está viviendo el CAED no es porque los asesores de CAED sean o no sean maestros de educación especial, es más bien porque el Estado y la Secretaría de Educación Pública han desatendido por tantos años, desde el 2009 que se creó el CAED, o sea, ya llevamos 11 años, han desatendido por 11 años esta institución educativa y no se le ha reconocido como se le tiene que reconocer. En ese sentido, la invitación es, compañeros, no nos peleemos entre nosotros, no es contra nosotros, aunque podamos diferir en algunas situaciones, y hay que abrir el debate, que si es educación especial, que si es educación inclusiva, que si podía ser integración, o por qué no, vamos a hacer un nuevo modelo, se vale totalmente, había que hacerlo si es necesario, pero digamos, estos son debates que tenemos que dar de manera sana, que tenemos que ir construyendo, pero creo que definitivamente a lo que ha apuntado siempre el trabajo de educación especial, del colectivo de educación especial, en relación con el acompañamiento que ha hecho hacia CAED, no es de desvirtuar, no es de criticar a los asesores, sino de señalar la responsabilidad que el Estado no ha estado cumpliendo con esta institución educativa y por lo tanto con la población con discapacidad para poder hacer efectivo el artículo 3º constitucional, ¿no? Bueno, y sobre propuestas, pues la verdad, ya armen un sindicato, oigan, no manches, yo creo que, o sea, sería una herramienta, lo digo medio de broma, medio de no, realmente lo digo muy en serio, creo que sería una herramienta idónea para poder defenderse por lo pronto de los despidos injustificados. De otra forma no va a poder ser. Y de los estudiantes y las madres, los padres de familia, tomen ustedes la dirección del movimiento. Tomen ustedes la dirección del movimiento, no esperen a que los asesores les digamos, porque luego la verdad nos confundimos mucho, y quienes tienen más claro cuáles son las necesidades de los estudiantes que hay que cumplir, en primer lugar, que no nos estén amenazando cada 3 meses que va a desaparecer el CAED, que ya aparece el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Que ahí viene el lobo, y viene el lobo, y de repente pues ya no sabes si sí o si no, pero es una incertidumbre horrible, tanto para estudiantes como para asesores, o sea, te quedas sin tu fuente de ingreso, te quedas sin tu centro educativo, que significa tantas cosas emocional y personalmente para los estudiantes y también a nivel educativo, ¿no? Entonces, si les invitan a hablar con la Secretaría de Educación Pública, no
si hablan, no acepten salir hasta que no tengan acta firmada con los nombres de los directores, porque ellos como funcionarios públicos tienen que cumplir a su palabra. Y esa fue una de las discusiones más tensas que llegamos a tener, pero creo que ahí no hubo diferencias entre cómo percibíamos algunos que tendría que hacerse esto o no, pero realmente es que nos van a seguir hablando bonito si nosotros no forzamos a que se cumpla con lo que los funcionarios públicos tienen que estar cumpliendo. Y otra vez, no se está exigiendo nada extraordinario, no se está exigiendo nada fuera de lugar, se está exigiendo lo mínimo que se podría exigir. Y además que se entienda también que no es, digamos, una crítica irracional, politizada en contra o a favor de la Cuarta Transformación. Creo que ahí también luego nos hacemos muchas bolas. En realidad, si la Cuarta Transformación tuviera un poquito más de colmillo, creo que abanderaría de manera más fuerte esta situación del CAED y ya hubiera regularizado la situación. Pero como decía, ahí hay una contradicción muy fuerte. Está Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación Pública, ya lo han denunciado los compañeros del colectivo Educación Especial Hoy. Prácticamente tenemos al Teletón dirigiendo la Secretaría de Educación Pública, son los intereses del Teletón que apuntan más hacia la privatización de la educación y por lo tanto el desmantelamiento de las opciones de educación para personas con discapacidad que son públicos que por su fortalecimiento. Creo que también vale la pena decirlo así con todas sus letras, tener esta claridad, tanto estudiantes, madres de familia y asesores tengan, digamos, esto presente a la hora de que se sienten en una mesa de negociación. Y bueno, creo que sí, cuando no se nos escucha hay que hacernos escuchar, y esto no es algo que sea nuevo para las personas con discapacidad, realmente lo saben, hasta que no se pelea porque se abran los espacios, y realmente es cuestión de pelear, muy desafortunadamente, pero hasta que no se pelea porque se nos escuche, se pueden conquistar los derechos. Entonces, no tengan miedo, realmente yo creo que no hay nada que perder, adelante con todo, fórmense, argumenten, revisen los modelos que les decía Educación Especial Hoy, tiene un montón de materiales, pueden acercarse a ellos también para pedir asesorías. Realmente creo que hay muchas herramientas, hay muchas personas que se han dedicado a esto que podrían colaborar de todo corazón con el proceso de la formalización, ¿no? Y bueno, Gracias. sería todo. Gracias, Guillermo. Víctor, algo que comentar al respecto. Sí, nada más en este mismo sentido de las propuestas, ya no las voy a explicar, nada más las voy a señalar por números, ¿no? 3 o 4 propuestas y remarcando que siempre, pues, estas tienen como objetivo, como idea, poner en el centro el bienestar de las personas con discapacidad que hoy se encuentran en educación media superior, ¿no? Y para eso es muy útil recuperar la experiencia también de otras personas con discapacidad que hemos pasado por el nivel medio superior, porque de una manera, me atrevo a decirlo, más cercana a quienes están hoy en esa situación, conocemos por lo que se pasa, por lo que se vive, lo que se puede mejorar y lo que se puede fortalecer. En esta propuesta, pues sacar al CAED, o por lo menos sacarlo del modelo de la educación para adultos. O sea, ya no es posible seguir así, no es posible seguir cobrándole a los estudiantes los exámenes. 2, la formalización inmediata, urgente, imperante, la formalización laboral de todos los maestros y maestras que ahí trabajan, y su reconocimiento, su certificación ya sea en enseñantes o en dominantes del sistema braille, la lengua de señas mexicana, en fin, en lo que cada quien se ha especializado y que por supuesto lo ha llevado a la práctica en su tarea. Eso es una obligación imperante para la Secretaría de Educación Pública, independientemente si los compañeros y las compañeras tengan un título universitario o normalista. Se les tiene que reconocer y se les tiene que certificar, porque es un trabajo que han hecho y una capacitación que han recibido de manera voluntaria también por iniciativa propia, muy ardua. Ese es el segundo punto. El tercer punto es extender la presencia de educación especial a nivel medio superior y superior. Y con esto quiero decir, para fortalecer el trabajo colaborativo, porque ni siquiera en la educación básica
nuestra función está en de educación especial, ni siquiera en educación básica debería de estar centrada en la enseñanza de los contenidos curriculares. Para eso hay otras formaciones como la de los maestros, las maestras de jardín de niños, de primaria, los maestros de secundaria, y a nosotros nos corresponden tareas muy específicas. Y en el caso de la educación media superior y superior es atender a esas necesidades específicas de aprendizaje de los estudiantes, pero también brindarle a los profesores y a las profesoras las herramientas necesarias para desarrollar su práctica cotidiana, porque no es posible que sigan yendo a instituciones, a lugares distintos, a desplazarse, a ocupar más del tiempo, a capacitarse en lo que se les solicita. También tenemos que disminuir esas formas de opresión que nos imponen. Ese es el punto 3, la extensión de la educación especial como parte del trabajo colaborativo en media superior y superior. Y el punto número 4 es la revisión y la modificación de los contenidos curriculares en dos sentidos. Uno, en la adaptación, en la adecuación de los materiales para que le lleguen en braille a quien requiere leer en braille, para que le lleguen en lengua de señas a quien requiere materiales en lengua de señas, para que le lleguen en lectura fácil para quien requiere lectura fácil, pero también la modificación o el ajuste de los contenidos curriculares eminentemente conceptuales y abstractos, porque nos enfrentamos en la vida cotidiana que lo que requieren las personas con discapacidad, y me atrevo a decirlo, en su mayoría las personas con discapacidad intelectual, pues son contenidos de mayor practicidad y no de tanta abstracción. Entonces, tiene que ver con ese sentido los 4 puntos que planteo, y probablemente en otro momento se puedan desarrollar ya con mayor amplitud e incluso someterlos a debate, ¿no? Porque ni siquiera asumo la postura de que eso es lo que se debe de hacer porque eso es lo correcto, ¿no? O sea, eso es parte de la experiencia y del trabajo que hemos hecho con mamás, con papás, con personas con discapacidad que están en media superior, con asesores y asesoras, bueno, con maestros y maestras de CAED, y de ahí es de donde surgen estas ideas. Pero pues siempre están sujetas a debate, a enriquecimiento, a modificación o eliminación, por supuesto. Gracias, Víctor. Nos preguntan si conocemos la situación ahorita de CAED. Sí sabemos que hay muchos CAED donde ya no se les ha retrasado el pago, donde les están dando cursos de capacitación. Sin embargo, pues mientras no esté formalizado el servicio y los maestros contratados de manera formal, el que ahorita se les esté pagando, el que ahorita se les esté capacitando, no quiere decir que esto vaya a ser una constante. Y eso es precisamente lo que hay que pelear, o sea, que el salario que se les dé sea digno, que el servicio se formalice y que los asesores sean contratados, porque sí, les pueden estar pagando regularmente, pero si mañana el gobierno dice que ya no hay dinero, pues ya no hay dinero, y si no está formalizado el servicio, pues no va a haber nada que los defienda, y ahí es donde está la situación. Y yo diría, hay que tener cuidado para no caer en la trampa de defender el fideicomiso. Hay que luchar por la formalización del programa y la responsabilidad total de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda. No caer en la trampa de defender el fideicomiso porque de él depende el funcionamiento de CAED, porque entonces ahí caemos en el juego de fortalecer y de pugnar porque siga la corrupción, el robo, la conservación de las situaciones laborales de hoy, que están implícitas en todo este rollo del fideicomiso, ¿no? Yo le apostaría a eso, no caer, evitar caer en esa trampa de defender el fideicomiso, porque de ahí dependería el funcionamiento de CAED, sino más bien exigir tanto a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Media Superior, como a la Secretaría de Hacienda, que se hagan totalmente responsables del funcionamiento de CAED. Así es, hay entonces, un paréntesis muy pequeñito, sí, perdón, claro. porque ya me imaginé a varios compañeros diciendo, no, pero ¿cómo ya? Mira lo que están diciendo, ¿no? A ver, compañeros, yo creo que se entienda, cuando decimos que desaparezca fideicomiso, no estamos hablando de que desaparezcan las labores que están desarrollando quienes son pagados por fideicomiso. Esas labores tienen que continuar. Esas labores tienen que continuar, pero incluso sería favorable para los que están trabajando y están siendo pagados por fideicomiso que se les reconociera como trabajadores y que su fuente de ingresos no fuera por fideicomiso, sino que fuera directamente por la Secretaría de Educación Pública. O sea, aquí digamos no es de dividir, no es que Educación Especial hoy esté diciendo
vamos contra los de fideicomiso. No, 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 no. Es más bien los que están trabajando en fideicomiso, cómo pueden también junto con los asesores pedir mejores condiciones laborales que no son ningún lujo ni ningún privilegio, son un derecho, totalmente. Así es, y bueno, repetirles la invitación para participar pues decirles también que en las leyes, en la Ley General de Educación, ahí están todas las herramientas para pelear por el CAED. ¿Por qué? Porque se establece ahí, ¿no?, el fortalecimiento de las trayectorias escolares de los alumnos con discapacidad. Decirles también que pues se trata de luchar juntos y también un poco fuerte, pero pues que no se crean el cuento de que no va a desaparecer, porque pues ese mismo cuento nos lo han dicho a los de educación especial durante muchos años, y lo que hemos visto pues es un desmantelamiento del servicio, ¿no? Y la SEP pues nunca les va a decir que tiene intenciones de desaparecer, sino lo que hacen es ir desmantelando los servicios poco a poco, y pues eso es lo que está sucediendo no solamente en educación básica, sino en educación media superior también. Y en superior, bueno, pues ni hablemos, no existen servicios de educación especial o servicios de atención a personas con discapacidad a nivel superior. No sé si alguno de los participantes quiera dar algún mensaje final para Sabina que y Jessica. cerremos esta mesa. Adelante, Sabina. Sí. Sí, a mí nada más me gustaría comentar que los padres reconocemos el trabajo extraordinario que hacen la mayoría de los asesores que hoy trabajan en casa. Y que, bueno, si ese trabajo ha sido tan benéfico para nuestros hijos, imaginen lo que pudiera lograrse con los recursos, con los especialistas, con las instalaciones, incluso con el uso de tecnologías que pudieran facilitar de los jóvenes. Entonces, yo creo que aquí el punto central son ellos precisamente, nuestros jóvenes o nuestros hijos, que merecen una educación, pues, acorde a las necesidades, ¿no? Y sí, yo creo que sí hace falta mucho, y los maestros, los asesores de hoy de CAED han hecho un trabajo extraordinario que los papás reconocemos. Nada más. Gracias, Sabina. Jessica, Sí, bueno, pues yo de mi parte estoy muy agradecida con la invitación que me hicieron. Me voy aprendiendo mucho porque pues son cosas que no conocíamos, y como bien lo decía Sabina, yo creo que si cerráramos filas, porque finalmente todos estamos inmersos en esta situación, pudiéramos pues lograr mucho más, ¿no? Y pues obtener que nos respeten también el trabajo que nosotros realizamos, porque no se vale que nada más pues te vayan y te traten de aventar un problema como ellos quieren verlo así, y que tú lo soluciones, ¿no? Y que al final de cuentas, pues nosotros estamos poniendo la cara ante estos chicos, y que lejos de ayudarlos a trascender en este proceso académico, pues sin querer no los podamos ayudar y los hagamos que deserten, ¿no? Entonces, sí, pues me voy aprendiendo mucho, ustedes son los especialistas, y me da mucho gusto pues conocer esto, porque finalmente también de mi parte pues tengo oportunidad de difundirlo con mis compañeros, y pues estar en pro de que pues se haga un trabajo colaborativo en donde pues haya compañeros que nos ayuden, como bien lo decía Víctor, que sean necesarios en nuestras escuelas para darnos ese acompañamiento. Gracias. gracias, Jessica. ¿Algo más que agregar? ¿Alguno de Víctor, Guillermo? ¿Algo más que decir, o ya podemos cerrar? Tal vez por mi cuenta muy ya. breve. Yo sí insistiría, tanto estudiantes como padres y madres de familia, tomen la dirección, hagan lo que se tiene que hacer, no esperen a que los asesores les digan. A veces los asesores van a acompañar, van a fortalecer, y a veces no, pero realmente creo que quien puede tener más fuerza y quien puede tener más voz para que la situación se regularice son ustedes. Y también creo que hay que ser muy creativos en las condiciones actuales de cuarentena, evitar estar reuniéndose de manera presencial, y eso hace que la organización sea mucho más complicada, pero
hay que buscar los canales. Yo creo que si se aprende a usar esta herramienta que estamos usando ahorita, el Zoom, bien podría servir para que entre ustedes se vayan coordinando. Habrá otras herramientas que se pueden ir explorando y sí creo que depende en gran medida de ustedes, y a los asesores, pues nuevamente, pues más bien acompañar a las madres, a los padres de familia, a los estudiantes, reconocer sus necesidades, apoyarlos en lo que ellos estén decidiendo, y por parte propia abogar por la formalización de sus condiciones laborales, porque realmente lo que decía Itzel es cierto. Puede que ahorita haya capacitación y puede que haya un poquito más de recursos que se están destinando, que se deberían haber destinado desde hace muchísimo tiempo al CAE, desde el 2009 que fue creado. No nos quedemos con migajas. O sea, aquí el problema es que realmente se acaba el presupuesto y vamos a volver a ver lo que se vio en el 2019 del año pasado, de la segunda mitad del 2019, que fue una ola de despidos injustificados, algunos porque dijeron que había trabajado en no sé dónde, no sé qué, otros porque no tenía su título y no sé cuál, otro porque había tenido problemas con su director, pero en realidad ya revisando todos los casos particulares y todo lo que se argumentó en cuanto a los despidos, todos los despidos respondieron a una situación económica que venía de más arriba, de la Secretaría de Educación Pública y del fideicomiso. Si queremos evitar esos despidos otra vez, hay que formalizar las condiciones. Entonces, creo que no quedarnos satisfechos con lo primero que nos den, sino que otra vez no se está exigiendo nada extraordinario, se está exigiendo lo básico para poder trabajar y vivir bien. Y además, fíjense, yo creo que un trabajo como el del CAE, o sea, son 30 horas a la semana, pero son muchas más de preparación de clase, de revisión de trabajos en la casa, y que requiere un desgaste psicológico y físico muy, muy, muy fuerte, porque también es trabajo de cuidado afectivo, estar con los estudiantes, entregándote en cada clase. Es un trabajo que yo creo que simplemente de ese trabajo cualquiera debería poder vivir dignamente, no depender de otros 2 o 3 trabajos para poder vivir. ¿Cuánto les pagan como asesores? Nos pagan alrededor de 7,000 pesos y nos cobra impuestos el SAT, hazme el favor, nos cobran impuestos. Yo hablo todavía en presente, me siento muy identificado, compañeros, todavía, aunque ya no trabajo, me siento muy identificado, pero no nos pagan a tiempo, pero eso sí, tenemos que pagar los impuestos a tiempo, ¿no? En básica, en básica, a los que trabajamos por lo menos 20 horas en especial, son alrededor de 10,600 pesos al mes, 20 horas, con las vacaciones, con los aguinaldos, con los bonos. Digo, no quiero decir que esté bien, pero es una situación que está mucho mejor que la de CAE. Entonces, ¿por qué no apostarle a eso, por lo menos? 7,600 hace aquí Sí, y pues efectivamente, o sea, la idea de educación especial hoy siempre ha sido esa. ¿Por qué? O sea, los maestros de CAED tienen que seguir en ese esquema de precarización cuando ellos tienen todo el derecho a ser reconocidos como trabajadores de la educación, porque esos son. Entonces, nuestra lucha siempre ha ido en ese sentido, aparte de defender pues, el derecho a la educación de todas las personas con discapacidad, o sea, desde que nacen hasta que llegan a viejos, pues siempre hemos peleado también porque los maestros y todos los trabajadores de la educación de personas con discapacidad, porque no es nada más el maestro de educación especial, está el psicólogo, está el pedagogo, o sea, el trabajador social, los maestros de CAED, pues tienen derecho a las mejores condiciones laborales, y eso es lo que deberíamos de estar peleando todos juntos. Además, pues bueno, nada más un último comentario, es que a los maestros normalistas de educación especial no se nos forma para trabajar a nivel medio superior. Hay que, a fuerza, hacer un trabajo colaborativo con los maestros de CAED, que son los que ya tienen toda la experiencia. Bueno, pues muchas gracias a todos los que siguieron esta charla, un poco pues interesante, ¿no? Un poco más larga de lo que se tenía planeado, pero creo que muy, muy enriquecedora. Nos preguntan asesores de CAED, pues ¿cómo nos pueden contactar para participar? Pues mándenos un mensaje
y en el inbox de la página, y nosotros pues vamos a estarnos comunicando con ustedes para organizar una mesa pues igual que esta, en la que puedan pues exponer sus puntos de vista, sus inquietudes, también a los padres de familia o a los maestros, ¿no? Que están en educación media superior, sean o no sean de CAED, ¿no? Pero que también se enfrentan al reto de trabajar con personas con discapacidad, pues también están los micrófonos abiertos para cualquier persona que quiera participar. Pues muchas gracias, nos despedimos y nos vemos en la próxima transmisión.